Ya, aquí estamos. Del Salmo 42 en adelante hasta el Salmo 72 corresponde el segundo libro de los Salmos. Recuerde que son en total 5 libros. Pareciera que trata de imitar al Pentateuco. Mm. ¿Tú lo Los, consultaste qué clase? esta es la clase número 7. Clase 7. Los salmos de este libro son atribuidos a varios autores. El primer libro, la gran cantidad de salmos son escritos, son atribuidos a David. Algunos dicen de la tradición de David, no necesariamente de David. Bueno, como sea, pero son atribuidos y se menciona que son están relacionados con David. Y acá son varios autores. Uno de estos autores son los hijos de Coré, músicos en el templo, el Salmo 42 y el Salmo 49. Otro de los autores del segundo libro de los Salmos son Asaf, que fue un fundador de otro grupo que cumplía diversas funciones en el templo. Él va a componer el Salmo 50. También otros salmos son de David, el Salmo 51 al 65, después del 68 al Salmo 70. Salomón también se le atribuye un salmo, el 72. Hay también salmos anónimos, es decir, no se sabe quién fue el que escribió esos salmos. Son varios, 66, 67, 71, por ejemplo. Se pueden clasificar los salmos del libro segundo de varias formas, de varias maneras. Algunos se pueden clasificar como salmos mesiánicos, porque están relacionados o aluden al Mesías y se mencionan en el Nuevo Testamento o se le aplican en el Nuevo Testamento a Jesucristo. El salmista, por supuesto, cuando escribía, no estaba pensando en el Redentor, el tal cual como nosotros sabemos o tenemos noción acerca de Jesús de Nazaret. Se refería, por ejemplo, en algunos a un rey o un monarca nada más. Pero se le atribuyen características divinas. Pero recuerde que el género es un género poético. Y una de las características de la poesía es el uso de la metáfora, de las hipérboles, diversos recursos literarios para componer las obras. Por eso no se debe sorprender cuando se le atribuyen a los reyes características divinas. Él no está hablando acerca del politeísmo, de la divinización de los monarcas, simplemente se está utilizando una hipérbole. Además que el término Dios, por ejemplo, se utiliza para referirse también a los representantes de Dios como son los reyes. También, aparte de los salmos mesiánicos, están los salmos de oración o súplica por la ayuda y la liberación personal. Son varios salmos, 42, 43, 51, 55, por ejemplo. Son estos tipos de salmos. Oraciones y súplicas para la ayuda y también de la liberación personales. Otros salmos son salmos de acción de gracias, donde el salmista quiere expresar su agradecimiento, su gratitud a Dios por las bendiciones, las liberaciones, por todo lo que Dios ha hecho a favor de su pueblo o personalmente. También están los salmos didácticos o los sapienciales que están en forma de proverbios. Y generalmente estos salmos sapienciales o los salmos que son didácticos, siempre hay un contraste, hace un contraste entre uno y otro. Generalmente un ejemplo positivo lo contrasta con un ejemplo negativo o consecuencia positiva negativa. El sabio y el necio, por ejemplo, son salmos didácticos o sapienciales. Hay también el Salmo 65, por ejemplo, es un salmo de acción de gracias para el tiempo de la cosecha. Esas son la clasificación de estos salmos del libro segundo. Son varios los autores. Vamos entonces a analizar el primer salmo. Yo voy a leer en la Biblia, nueva versión internacional, y usted me va siguiendo en cualquier versión, la Reina Valera 1960 y otras versiones de la Biblia.
El Salmo 42 de la Nueva Versión Internacional dice así, este salmista: cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, el Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios, entre voces de alegría y acciones de gracias. Hacíamos gran celebración. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza. Todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde la altura de Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo, en el rugir de sus cascadas, todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración del Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor, y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos, ante la burla de mis adversarios. Mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Aquí, en este pasaje, encontramos el estado emocional del salmista y la actitud frente a una angustia. Expresa el autor, primero, la necesidad de todos los seres humanos, la necesidad del alma de todos los seres humanos. Como el cielo brama por las corrientes de las aguas, dice la Reina Valera 1960, así clama por ti, oh Jehová, el alma mía. Me gusta más la Reina Valera en ese sentido, más poética, más solemne, es mucho más envigorosa y estremecedora, o provoca, se pone los pelos de punta, como lo traduce la Reina Valera 1960, esa parte, como el ciervo, porque emplea una metáfora, una comparación, como el ciervo, es un símil en realidad, porque dice como el ciervo. El, brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Jehová, el alma mía. Está hablando acerca de la necesidad del ser humano, que es del alma humana. Algunos se dan cuenta, otros no se dan cuenta. Los que no se dan cuenta de esta necesidad espiritual que tienen todos los seres humanos es porque hay un sustituto que está neutralizando la conciencia de esa necesidad. Puede ser el trabajo, puede ser el deporte, pueden ser los vicios, los placeres, o cualquier sustituto le impide al ser humano ver esa necesidad, pero todos tienen esa necesidad de Dios, de la religión, porque el ser humano es un hombre que es religioso por naturaleza, es inherentemente religioso, esencialmente religioso, dramáticamente o enfermamente religioso, dicen otros. Necesita de Dios. Si no adora al Dios verdadero, va a adorar o a saciar de alguna manera en sustitutos que jamás lo van a saciar realmente. Todos los antropólogos, los misioneros señalan exactamente lo mismo. En todas las culturas de la Tierra, a través de toda la historia, siempre se han sepultado los muertos por medio de un rito, creyendo que hay vida después de la muerte, implorando a alguna divinidad, algún espíritu. Creen en lo trascendental. Hay una necesidad de lo trascendental. De eso está mencionando aquí el salmista en aquella época, cuando lo escribió. Pero es aplicable para todas las épocas. El alma anhela a Dios, necesita de Dios. Agustín de Hipona también escribió exactamente lo mismo, ¿ah? De la necesidad de Dios. El- hay algunos libros, mi hermano, en la Feria de las Pulgas, que se pueden conseguir muy baratos los libros, ¿ah? Yo, por ejemplo, aquí encontré uno, 3.500 pesos. 3.500 pesos, pero esto no vale 3.500 pesos, vale mucho más todavía. Pero siempre voy acá en Puerto Montt, siempre hay una Levisach, se llama en la librería. Y estaba este libro, de Agustín de Hipona, Confesiones de Agustín de Hipona. Baratos, son hojas de roneo, no sé qué tipo de hojas, son amarillas, pero una versión barata. Una edición de 2013, tapa blanda también, pero es original. Es muy agradable leerlo. Y es lo mismo que la otra de Agustín de Hipona.
En esta obra, ya las primeras páginas, y aquí lo anoté de hecho, y es lo más citado, ¿ah? No, no es que, el, que lo leí acá, sino que antes, en otros libros, ya Agustín de Hipona alude a esa necesidad que tienen todos los seres humanos. Nosotros fuimos creados para la eternidad y nuestra alma andará inquieta hasta que repose en Dios. Bueno, el salmista está hablando acerca de eso, la necesidad del ser humano de la divina. ¿Qué más? Luego expresa su nostalgia al recordar que antes él era el que conducía a la multitud a la casa de Dios. Aquí estamos viendo entonces de una persona que está comprometida con Dios, una persona que está consciente de su dependencia y necesidad de Dios, y una persona también que está comprometido con los asuntos religiosos, los asuntos espirituales, que está comprometido con la liturgia del pueblo israelí, que es un israelita el que está hablando acá. Es un hermano nuestro, porque el Nuevo Testamento dice que el verdadero israelita es el que tiene la fe de Abraham, es decir, el que ha creído en Jesucristo, el que cree en el Redentor del mundo. Por eso que este salmista es nuestro hermano, y en nuestra Biblia también. La misma experiencia de él es la misma experiencia de todos nosotros los creyentes. Por eso la fe cristiana es una fe milenaria. Llevamos ¿cuántos años? Desde la época de Abraham, 3.000, a ver, 4.000. A ver, ¿cuántos años ya? 3.000. 4.000 años. 4.000 años ya de historia. Nuestra fe es milenaria, mis hermanos. No, no hay que olvidarse de eso. Porque el Nuevo Testamento dice, nosotros somos los hijos de Abraham, porque tenemos la fe de Abraham. Abraham es nuestro padre espiritual, porque esa fe es la misma fe nuestra. Los profetas son nuestros hermanos, los salmistas son nuestros hermanos. Lo que ellos están expresando en estos salmos es lo mismo que nosotros experimentamos. Somos hermanos de los apóstoles, somos hermanos de Agustín de Hipona, de Irineo, de Tertuliano, de Juan Crisóstomo, de los padres del desierto, de los reformadores protestantes, de los que fundaron las iglesias evangélicas también. Todos esos son nuestros padres, los pentecostales en el mundo, los primeros pentecostales, todos esos son nuestros padres. Nosotros son nuestros hermanos de estas personas. El- Ellos están con Dios, son parte de este cuerpo espiritual, de este pueblo de Dios. Por eso lo digo de este salmista como nuestro hermano, es nuestro hermano espiritual. Y él estaba comprometido con la fe porque dice con el Evangelio, con las cosas sagradas, porque él conducía a la multitud a la casa de Dios. Pero como ocurre con todos los seres humanos, con todos los creyentes que tienen conciencia de su dependencia de Dios, su necesidad de Dios, son comprometidos con la fe cristiana, pero de repente pasan por periodos muy críticos. Ahora él está pasando por un periodo de angustia. Y increíble lo que menciona el salmista, esto lo hermoso de los salmos, porque revela la, la precariedad de los seres humanos, del creyente. Él sigue siendo creyente, sigue confiando en Dios, pero por momento pasa eh, por como duda, porque él hace estas preguntas, como que duda y después sigue confiando en Dios. Pareciera que Dios le ha dejado o le ha abandonado. Esas son lo que piensa el salmista o lo que está experimentando. Pasa por un periodo de angustia porque al parecer Dios lo ha olvidado. Al parecer Dios lo ha olvidado. Y sus adversarios agudizan su dolor y le preguntan a dónde está su Dios, los versos 6 y verso 10. Él ya se hace esa pregunta. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? Pero también los enemigos del salmista también hace la misma pregunta. Es una pregunta un poco como provocadora, como angustiante, que agudiza más todavía la angustia del salmista.
Pero sin embargo, el salmista expresa su confianza en Dios. Pasa por estos momentos, porque está en la angustia. Se hacen estas preguntas, pero finalmente, ¿por qué me voy a inquietar? Dice el salmista, ¿por qué me voy a angustiar? Y luego dicen, estoy sumamente angustiado. Y luego le dice a Dios, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Parece que la angustia ha sido provocada por personas externas a él, por personas, porque está aludiendo a los enemigos y luego los enemigos dicen, dónde está tu Dios? Pero no pierde la esperanza en Dios. Eso es lo importante del Salmo 42. No pierde la confianza en Dios. Pasa por momentos dubitativos y, y después se confirma nuevamente la fe en Dios. Sigue esperando en Dios, que es su Salvador y es su Dios. El, en el Antiguo Testamento son algunos versos bíblicos, algunas referencias cuando habla acerca de salvación, se refiere a la salvación del pecado o la salvación del alma. Frecuentemente hace referencia a la salvación física, a la liberación física. Eh, Acá, no sé si es una persecución física o no, pero tiene que ver con que Dios lo va a sacar de ese momento, de ese tormento, de esa angustia. Tendría que ser como una especie de liberación emocional, al parecer, por la angustia en la cual se encuentra. Más descripción no hay, solamente él dice que está angustiado, pero la razón por la cual está angustiado no lo precisa muy bien. Y lo que han provocado esta angustia son personas externas a él, porque habla acerca de los enemigos. Más allá, no nos da más datos el salmista. Muy bien. Acá presenta el salmista la nostalgia, tanto el capítulo 42 como el 43. Nostalgia por la casa de Dios. El Salmo 43 ahora, en esta versión, la nueva versión internacional, dice, hazme justicia a Dios, defiende mi causa frente a esta nación impía, líbrame de gente mentirosa y perversa. Tú eres mi Dios y mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu monte santo y me lleven al lugar donde tú habitas. Llegaré entonces al altar de Dios, del Dios de mi alegría, de mi deleite. Y allí, oh Dios, mi Dios, te alabaré al son del arpa. ¿Por qué me voy a inquietar? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Ahora, en el verso 43, se presentan algunos atributos de Dios, mis hermanos. No sé qué atributos pueden ustedes percatarse en esta sección del capítulo 43. En el primer versículo ya está hablando acerca de un atributo de Dios. Que Dios es justo, puede ser. Perfecto. Manifiesta la justicia de Dios. Por eso que él está pidiendo, el salmista está pidiendo que haga justicia. Hazme justicia, oh Dios. Perfecto. Él es justo entonces. Se enfatiza bastante la justicia en los salmos. ¿Qué otro atributo de Dios podemos encontrar acá, en este verso? El salmista, ¿qué cree el salmista acerca de Dios? Dios es justo. Y después, en el verso 3, no sé cómo lo traduce la Reina Valera, cuando habla acerca del verso 3. Aquí la Reina Valera contemporánea dice, envía tu luz y tu verdad. Ellas me guiarán hasta tu santo monte, me conducirán hasta el Ah, templo donde habitas. muy bien. Bueno, ahí está un atributo. ¿Qué otro atributo se puede deducir o extraer de ahí? ¿De Dios? Tanto, Es Muy un bien. Dios veraz. Es santo. Es santo. Verás, muy bien, porque habla acerca de envía tu luz y tu verdad. Ah, perfecto. Hay tres atributos entonces. Justo, veraz y también es santo. Perfecto. Esos son los atributos que encontramos de Dios. Es lo que cree el salmista acerca de Dios. Y es verdad. Él cree correctamente. Es de la sana doctrina, diría algunos.
La sana doctrina, alguien me preguntó, ¿qué es lo que es la sana doctrina? Porque al final, tanto grupo atribuye lo que es la sana doctrina, al final no se sabe qué es la sana doctrina finalmente. Porque si le preguntan a los neocalvinistas, dirán, ellos son de la sana doctrina. Si le preguntan también a, a los pentecostales endógenos, principalmente fundamentalistas, le dirán, nosotros somos de la sana doctrina. Si le preguntan a los pentecostales que son los clásicos, los misioneros, también son de la sana doctrina. Al final, y se contradicen y pelean entre ellos, entre grupos. Pero la sana doctrina se refiere a la doctrina eh, tal cual como lo define la palabra de Dios, la doctrina bíblica. Por ejemplo, esto, Dios justo, Dios es santo y Dios también es veraz. Con respecto a las personas, aquí habla acerca de naciones impías, gente mentirosa y también perversa. Esas son las características de los enemigos acá del salmista. Gente impía. Cuando se traduce como impío, son aquellas personas que son indiferentes a los temas espirituales o sagrados. Esos son los impíos. Y mentiroso, mentiroso y perverso, bueno, esa ya no hay necesidad de mayor explicación, pero perverso y mentiroso. En este salmo es del tono que el anterior. El salmista pide que se le haga justicia, porque ese es el concepto que tiene de Dios, Dios justo, por una nación impía. Se pregunta la razón por la cual debe andar de luto y oprimido. Luego manifiesta su confianza en Dios también, en el verso 3 y verso 4. Ya. Nos vamos ahora a trabajar con el Salmo 44. Vamos a leer, por favor, mi pastor Abner, por favor, el capítulo 44. Y nosotros le vamos siguiendo con las versiones que tenemos a nuestra disposición. Salmo Es 44. correcto, es extenso, lo vamos a leer por de dos hermanos porque son hartos. De, del verso 1 hasta el ¿Ya? verso 13, por favor, pastor Amner. Y después, mi hermano Jorge, del verso 14 al verso 26. Vamos a dar lectura, porque es extenso este Salmo 44. Ok. El Salmo 44 dice, oh Dios, nuestros oídos han oído y nuestros padres nos han contado las proezas que realizaste en sus días, en aquellos tiempos pasados. Con tu mano echaste fuera a las naciones y en su lugar estableciste a nuestros padres. Aplastaste a aquellos pueblos y a nuestros padres que los hiciste prosperar. Porque no fue su espada la que conquistó la tierra, ni fue su brazo el que les dio la victoria. Fue tu brazo, tu mano derecha, fue la luz de tu rostro, porque tú los amabas. Solo tú eres mi rey y mi Dios. Decreta las victorias de Jacob. Por ti derrotamos a nuestros enemigos. En tu nombre aplastamos a nuestros agresores. Yo confío en mi arco, ni puede mi espada darme la victoria. Tú nos das la victoria sobre nuestros enemigos y dejas en vergüenza a nuestros adversarios. Por siempre nos gloriaremos en Dios, por siempre alabaremos tu nombre. Pero ahora nos has rechazado y humillado. Ya no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder ante el enemigo. No han saqueado a nuestros adversarios. Cual si fuéramos ovejas, nos has entregado para que nos devore. Nos has dispersado entre las naciones. Has vendido a tu pueblo muy barato y nada has ganado con su venta. Nos has puesto en ridículo ante nuestros vecinos. Somos la burla y el escarnio de los que nos rodean. Muy bien, hasta ahí. Después leemos, hermano Jorge. Vamos a analizar primero esta sección. ¿Qué es lo que está haciendo el salmista en los primeros versículos del verso 1 al verso 8, donde termina esta sección? Es como un párrafo esto. Esto es un himno, no sé cómo denominar estos himnos, son como una estrofa larga. Después hay un Selah ahí. En el libro de texto, ¿qué decía nuestro libro de texto con respecto a estas expresiones como Selah, por ejemplo? Acá dice Selah. ¿A qué aludía o a qué se refería? Son varios, ¿eh? Se alza como el Eh, tono de...
del tono de la, no sé si el tono de voz o de la música, pero hay un levantamiento. Eso indicaba que no estaba muy claro a qué se refería. Podría ser un interludio, dicen algunos. Podría ser que ahora se eleva la voz, o que ahora hay, ¿cómo le llaman estos? Eh, interludio, claro, eso, un interludio. O ingresaban a tocarse algunos instrumentos y después seguía pero no está muy claro. Pero algo así, es lo mismo que en nuestros himnarios, cuando dice, de repente dice que se debe repetir 2 veces esta estrofa o este coro, por ejemplo. Pero esa función es cumplida. ¿Qué es lo que está haciendo el salmista en los primeros versículos bíblicos? O en los primeros 8 versos bíblicos. El salmista está recordando las victorias pasadas, cómo Dios le ha dado la victoria en los tiempos pasados. Muy bien. Está haciendo una reseña histórica entonces. Está recordando el pasado. Es muy importante el recuerdo, la memoria. La fe cristiana no consiste en una desmemoria, sino que la fe cristiana consiste en permanentemente estar recordando los acontecimientos pasados. Porque esto le proyecta, primero le da sentido al presente y le proyecta hacia el futuro. Por eso es muy importante revisar permanentemente el pasado. Y el protagonista de las acciones del pasado está hablando acerca de el pueblo de Israel que fue liberado de la esclavitud de Egipto, y también está hablando acerca de la conquista de la tierra de Canaán. No sé si aludirá al otro periodo, por ejemplo, la época de los jueces, cuando le dio la libertad de parte de sus enemigos. Pero está aludiendo de la liberación de Egipto y también la entrega de la tierra de Canaán. El principal protagonista, el que guía estos acontecimientos, el protagonista principal de estos eventos, el salmista lo tiene muy claro. ¿Eh? ¿A quién se lo atribuye? ¿Cómo la pregunta, profe? El protagonista principal de estos acontecimientos pasados, como la salida de Egipto y la conquista de la tierra de Canaán. El salmista, Jehová Dios, Jehová Dios Dios, mismo. lo tiene Jehová muy Dios. claro, lo tiene muy claro. Mm. Y nosotros también debemos tenerlo claro porque en ciertas ocasiones hablamos de que Dios quiere que nosotros seamos como José, Dios quiere que seamos como David, por ejemplo, o Dios quiere que seamos unos Danieles. El- pero en realidad lo que nos quiere decir es que nosotros seamos obedientes a Dios y exaltemos a Dios, nos entreguemos a Dios y si le sigamos a Él. Tiene la finalidad de exhibir, de presentar, de deslumbrar al lector con el principal protagonista de la Biblia, que es Dios, el principal protagonista de la Biblia. Quiere que su pueblo sea como Él. Santo seréis, porque Jehová vuestro Dios santo es. También está bien que sea justo, que sea misericordioso, bondadoso, porque Él es justo, porque Él es misericordioso, porque Él es bondadoso. Le está diciendo también en toda la Biblia que Él es el dueño de todas las cosas, del oro, de la plata, de todos los bienes que hay en este mundo. Le dice que Él simplemente es un mayordomo de todo lo que Dios le ha otorgado. Acá dice, no fue en mi mano, ni fue tampoco la espada, ni su brazo, sino el Señor, el que Él es el protagonista. Él es el que guía la historia de la humanidad. Dios el que lo liberó de la esclavitud de Egipto. Después vamos a ver en uno de los profetas, y no recuerdo cuál es ese profeta, no sé si Miqueas o Oseas, por ahí vamos, no, la verdad que no me acuerdo, pero un profeta menor, de eso sí, estoy seguro, de un profeta menor. Él dice que Dios no solamente produjo un éxodo de Israel, sino que también de los filisteos y de otros pueblos, también produjo un éxodo.
¿Qué es lo que está diciendo ahí? Hay otro pueblo que también está bajo la opresión de una potencia y Dios lo liberó. Es lo que dice el profeta, ¿eh? No está abriendo la puerta, no está revelando en realidad. Lo que no está haciendo ahí no está dando a conocer, no está revelando como una puerta para mirar la revelación general. Si no lo dijera bien este profeta, nosotros nos limitamos de la acción de Dios solo con el pueblo de Israel. Pero como el profeta está diciendo que a los otros pueblos también produjo un éxodo, entonces ahí nos abrió la puerta para ver la acción de Dios en la revelación general. Ahí nosotros vemos, recién allí, con lo que dice ese profeta, es que Dios es el que libera a todas las naciones y destruye a todos los pueblos, y que en realidad la historia está sujeta a Dios mismo. No son la historia, no son circunstancias coyunturales solamente, sino nosotros lo vemos como la providencia de Dios. Los creyentes, los que creen en lo que dice la Biblia, lo que dicen los profetas, vemos que Dios es el que dirige la historia. Bueno, acá está viendo un evento histórico de la salida de Egipto y la entrega de la tierra de Canaán. Dios le dio la victoria, está diciendo. Cosas maravillosas el Señor realizó en el pasado. Y luego comienzan ya los problemas, del verso 9 en adelante. ¿Por qué ahora nos has rechazado? ¿Por qué nos has humillado? ¿Por qué ya no sale con nuestro ejército? Dice el Señor. Ha vendido a su pueblo y no ha ganado nada con eso, nos ha puesto en ridículo, se burlan de nosotros. Ahora vamos a seguir leyendo la segunda parte, el verso 14 al verso 26, por favor, mi hermano Jorge. Amén. Salmo 44, versículo 14 en adelante, ¿verdad? Amén. Amén. Dice, nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandarías, Dios, esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta. No te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Perfecto. En la primera parte se puede dividir en dos partes el Salmo, y de hecho la división lo menciona esta palabrita ahí, partícula, selah, divide el contenido de ambas secciones. En la segunda parte habla de una derrota, de una humillación nacional, militar, al parecer. No hay más datos del contexto y trasfondo histórico. Simplemente dice ahora, no, la hora ya están siendo humillados. Lamentablemente no tenemos el contexto porque no sabemos a qué periodo histórico se refiere, quién eran los protagonistas, quiénes son los enemigos, si eran los edomitas, los filisteos, si eran los asirios, los babilonios, los medopersas, no lo menciona. Quizás sea para mejora porque se puede aplicar en cualquier contexto y en cualquier circunstancia después y en el futuro. Pero lo interesante acá es que Dios es el que le ha dado la victoria y ahora también está diciendo que Dios es el que lo ha hecho pasar por derrota. Recuerden que el Antiguo Testamento, a ver, aquí quiero anotar algo.
¿Cuál es la clave interpretativa del Antiguo Testamento? Para los géneros narrativos, legislativos y proféticos. No así con los géneros poéticos. ¿Cuál es la clave interpretativa del Antiguo Testamento? Lo he mencionado. ¿Alguien recuerda? La clave interpretativa del Antiguo Testamento es muy importante, ¿ah? Porque interpretamos el Antiguo Testamento en base a este concepto muy fundamental, muy importante, que siempre debe estar presente cuando vemos los libros del Antiguo Testamento. No, creo que se lo olvidaron. Bueno, no importa, para eso estamos, para recordar. ¿No es progresiva? No. El pacto, la idea del pacto. Esa es la clave interpretativa del Antiguo Testamento, el pacto. El pacto que Dios estableció con Abraham. Y aquí se está aludiendo porque dice, tú nos sacaste de la esclavitud de Egipto, nos entregaste la tierra de Canaán. Después dice, ahora resulta que nos ha entregado tú en la mano del enemigo. El salmista tiene muy claro, Dios ha hecho todas las cosas. Dentro de este pacto, mis hermanos, dentro de este pacto, está Deuteronomio. El capítulo 27 y el 29. En ese capítulo, el 27 al 29, se encuentran las bendiciones de la obediencia y las consecuencias o las maldiciones de la desobediencia. Tiene un nombre también eso. Eso se le puede denominar la teología de la retribución. O también doctrina de la retribución, porque algunos el término teología como que le intimida. Algunos, estaba escuchando a un locutor, me gusta mucho de Argentina, que aparece en YouTube, pero es un programa de televisión abierto. No sé cómo se llama, pero siempre está invitando a varios escritores, teólogos, invita cantantes también, pero tienen como una hora más o menos de programa donde se conversa de diversos temas, cristianos por supuesto, y toca el teclado, pastor Bautista parece que es de unos 60 años más o menos. Me gusta mucho porque es un tema de conversación cristiana. Y él dijo que a los teólogos le intimidaba, a los doctores en teología le intimidaba, decía él, en delante lo estaba escuchando. En verdad, porque los hermanos de nuestras iglesias le tienen miedo al término de teología de la retribución. Por eso también se le conoce como la doctrina de la retribución. O hermenéutica también, o homilética, por ejemplo, también le tienen miedo a esos nombres. Por eso cuando promociono la homilética, lo promociono como predicación evangélica, taller de predicación evangélica, para que no se asusten los hermanos. Bueno, la teología de la retribución es eso, del si yo cumplo la ley, Dios me bendice, me prospera. Si yo desobedezco la ley, Dios me maldice y me empobrece, me arruina y me causa desgracia en la vida. ¿Qué libro del Antiguo Testamento que nosotros hemos analizado revisa, cuestiona, pone en tela de juicio esta teología? El libro de Job. Perfecto, que no se olvide nunca, mi hermano, nunca se lo olvide eso. El libro de Job. Pero no es solamente el libro de Job, también hay algunos salmos. Y no sé si usted logró percatarse o ver en este salmo un versículo bíblico, son dos en realidad, dos versículos bíblicos del capítulo 24, donde plantea la misma interrogante o desarrolla el mismo tema que el libro de Job. ¿Logró captar el versículo bíblico? El salmista dice, recuerden la primera parte, del verso 1 al 8, nos ha dado grandes victorias. Y ahora está diciendo, resulta que ahora nos está dando derrota, ahora estamos siendo humillados. Y él dice, eh, ¿cómo hace como una pregunta, una afirmación? Él dice,
que no han hecho algo para merecer este castigo. No sé si lo lograron apreciar, mi hermano. El verso 17, Correcto. Verso 17 y el verso 18. Por favor, leámoslo otra vez, por favor, hermano sí, Jorge. sí, dice, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos Correcto. faltado a tu pacto. No se ha Exacto. vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Ya lo dice. Él dice, nosotros hemos sufrido una derrota militar. En el Deuteronomio capítulo 27-29, en la consecuencia de la desobediencia, dice que van a sufrir derrotas militares, exilio, opresión, vergüenza de todas las naciones, van a ser exiliados todas las naciones. Pero acá el salmista dice, pero nosotros no nos hemos olvidado de tu pacto, no nos hemos olvidado de ti, no hemos sido infieles tampoco. Y entonces él pregunta, ¿por qué no ha venido o no ha ocurrido esto? De eso está tratando este salmo. Está revisando también el salmista la teología de la retribución. Por eso hay que leer bien la Biblia, hay que considerar todos los elementos importantes para la interpretación. Por ejemplo, esta clave interpretativa del pacto, Deuteronomio capítulo 27 a 29, la teología de la retribución que se revisa en Job, y ahora este salmista, el capítulo 44, también lo está revisando. No hay una razón para que nosotros hayamos perdido esta batalla. No dice cuál batalla, no tenemos idea. ¿Cuál será? Hermano Pablo, ¿Sí? entonces la teología de la retribución o la doctrina de la retribución ¿Mm? es algo que también nosotros tenemos que estudiar, digamos, es una asignatura o tenemos libros, tenemos autores que se dedican a trabajar esa temática, esa área, Solo, o simplemente un eh, concepto. solo cuando vemos los libros Salmos y los sapienciales, de Job, por ejemplo, y este Salmo 44, por ejemplo. Cuando leemos también, ¿qué más? Los profetas, aparece la teología de la retribución. Bueno, hay un Deuteronomio, en Pentateuco, aparece la teología de la retribución. Y ahí quedamos, quedaríamos. Eh, son, son temas doctrinales, eh, son, eh, son principios, pero que luego se revisan en la larga historia del pueblo hebreo y que no se puede aplicar la teología de la atribución en todos los contextos, en todos los casos. Porque aquí en Job ya lo vimos, aquí también no hay ninguna razón por la cual el pueblo esté sufriendo un peligro. Pero no es una doctrina que amerite desarrollarla en un apartado teológico, por ejemplo, sino que es una doctrina que está ahí, hay que buscarla en los pasajes bíblicos. Eh, Como acá, por ejemplo. Aquí nos topamos, son solamente 2 versículos bíblicos. Pero nos enseña acá que no hay razón por la cual hay una pérdida de una batalla. O sea, la estudiamos, la teología de la retribución la estudiamos porque obviamente está inserta en lo que estamos tocando en algunos libros de la Biblia, Exacto. pero obviamente hoy día ya con la revelación que tenemos del Nuevo Testamento, no hay argumento para poder sostener que esto siempre es así, sino que era algo que en un momento determinado se actuaba así, digamos, en el antiguo pacto. Correcto, correcto. En el antiguo pacto, Ya. la teología de la atribución no se podía aplicar en todos los contextos. En el nuevo pacto, algunas enfermedades, porque también podríamos, la ley de la siembra y la cosecha, está relacionado con eso, la teología de la atribución. Podemos también aplicarla en el Nuevo Testamento. En Santiago, por ejemplo, dice que si alguno está enfermo, llama a los ancianos, úngelos con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiere pecado, sus pecados serán perdonados. Eso dice Santiago. Esa enfermedad entonces se deduce que vino como consecuencia del pecado. Si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Es como La oración, una ocasión, disculpe hermano, ¿sí? cuando, no sé si es un ciego, parece, y le preguntan quién pecó, si fue él o sus padres, también podría aplicarse ahí. Son judíos, son ellos judíos. Su tradición es judía. Ellos aplican
la teología de la atribución en ese caso. Por eso preguntan, ¿quién cometió el pecado? ¿Él o a alguien más? Para que haya recibido esto. Y no solamente eso, sino que también ellos están empleando otra categoría para explicar estas circunstancias adversas, estas enfermedades. Porque lo que están haciendo los apóstoles es utilizar una categoría que proviene de las religiones cananeas. Es decir, si a un dios le ofendían, ese dios tomaba represalias sobre todo su descendiente, la tercera, cuarta, hasta acabar con toda la generación. Por eso ellos, los apóstoles, todavía están con ese tema de, de que Dios ha tomado represalias por culpa del papá sobre los hijos. Todavía tienen esa idea. En Santiago se puede aplicar ahí, en la teología de la atribución sí se aplica en Santiago, y también en Corintios también se puede aplicar la teología de la atribución. Cuando el apóstol Pablo dice, muchos de ustedes, los que están tomando la cena del Señor en forma indigna, muchos de ustedes están debilitados. No sabemos a qué se refiere ese debilitamiento. Como se entienda y como usted entienda debilitamiento, eso es lo que ellos estaban experimentando, debilitamiento. Estaban debilitados, no sé si física, emocional o moralmente o espiritualmente, pero había un tipo de debilitamiento, porque muchos de ustedes están debilitados. Quizás podría referirse a lo físico, debilitados. Después dice, y muchos de ustedes están enfermos. El apóstol Pablo está explicando la razón por la cual están debilitados y están enfermos, porque toman la cena del Señor de manera indigna. Y muchos de ustedes ya han partido. ¿A qué se refiere esa idea de partir? ¿De que han partido? Ya muerto. Ya han muerto. Eso. Muchos de ustedes ya han muerto. Pero la razón es porque toman la cena del Señor indignamente. Ahí se está aplicando, ahí podemos aplicar la teología de la atribución, en Santiago y en Corintios. Pero en el caso del que está ciego, ahí no podemos aplicarlo, porque no tiene ninguna relación entre la enfermedad y el pecado. Ninguna relación. Por eso que hay cosas que nosotros no sabemos. Si un hermano está enfermo, inmediatamente nosotros no podemos precipitarnos y juzgar que ha pecado o está relacionado al pecado, porque no es absoluto. Esto solamente Dios lo puede saber. Nosotros no lo sabemos en ese caso. Este salmo consiste en una súplica a Dios por su ayuda. El pueblo ha sufrido una derrota desastrosa y está desorientado. No lo dice el salmista, porque esto es una de las características de los salmos, los proverbios, por eso se llama literatura sapiencial, porque los proverbios son escritos por sabios, que no tienen contexto. Algunos sí tienen contexto, por ejemplo, David cuando huye de Absalón, David cuando cometió pecado con Betsabé, pero otro no tiene contexto, por ejemplo, aquí este no tiene contexto, no sabemos cuál es el contexto que llevó al salmista a escribir esto. Cualquier derrota. Un patrón, me acuerdo que mi profesor de libros poéticos, hace mucho tiempo atrás, hace años ya, del IBN, de Temuco, recuerdo que decía, era del Ejército Evangélico de Chile, venía de Santiago. Y él decía que no predicaba proverbios, no lo predicaba porque no tenía contexto, no sabía cómo interpretar esos textos porque no tenía contexto los proverbios. Bueno, toda la Biblia se debe predicar, pero es lo que él tenía miedo, de cómo predicar proverbios si no tenía contexto. Estaba acostumbrado a preparar sermones, pero analizando el contexto histórico para que le diera luz para la interpretación. Se recuerda las victorias del pasado, como la liberación de Egipto, por ejemplo, y ahora se consterna porque al parecer Dios le ha abandonado. El pueblo ha sido fiel al pacto, se menciona el pacto aquí, ¿eh? Por esa razón no existe relación entre la derrota y la infidelidad, porque ellos son fieles, pero a pesar de eso, fueron derrotados. El Salmo se puede dividir en recuerdos de los tratos benignos de Dios en tiempos anteriores, luego el cuadro de calamidades y el abandono de Dios. El tercer punto, afirmación de la fidelidad del pueblo, pues el pueblo no ha pecado, se reconoce como fiel, y no es que estén mintiendo o son
siendo deshonesto. Él dice, no hemos cometido pecado, no nos hemos abandonado, no nos hemos alejado de Dios. Y también de urgente pedido a Dios para liberarse de sus enemigos. Este salmo, como en Job, se hace la misma pregunta. ¿Por qué sufren los piadosos? ¿Por qué sufren los justos? ¿Cuál es la razón del sufrimiento? De personas fieles, de personas creyentes. Eso es lo que está preguntando el salmista. Y como ocurre con Job, ¿qué respuesta le dio Job con respecto a esa pregunta? ¿Por qué sufren los justos? ¿Cuál fue la respuesta que Dios le dio a Job? Porque eso lo quería saber Job. ¿Por qué tanto maltrato? ¿Por qué me hacen tanto sufrir? ¿Recuerdan lo que Dios le dijo a Job? ¿Le dio alguna explicación o no? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Alguien recuerda? ¿Alguna idea? Le dijo, ¿acaso estabas tú cuando hice el mundo? ¿Acaso? Bueno, algo así, me parece mucho. No le responde, ¿eh? No le responde. No recibe respuesta. Lo que le dice Dios es que solamente le dice, miren, tú me estás preguntando a mí, pero yo soy el Todopoderoso, yo soy eterno, yo soy omnisciente, yo soy omnipresente, y tú solamente eres una criatura finita, limitada y temporal. Eso es lo que le dijo Dios, o le quiso decir en toda esa sección. Pero no le responde. Le dice que una criatura finita, limitada y temporal como Job no tiene derecho a plantear esa pregunta a un Dios eterno, todopoderoso, omnisciente y omnipresente. Y Job dice, mejor me quedo callado y no abro la boca porque si sigo hablando voy a terminar pecando. Bueno, acá con el salmista ocurre lo mismo. Tampoco Dios le responde. Lo deja en la incertidumbre total y absoluta. No tenemos, y nosotros también nos vamos a quedar con eso. Cuando nos preguntan a nosotros, ¿y por qué sufre lo justo? No tenemos ni la más remota idea. No sabemos. Solamente sabemos que Dios es todopoderoso, es omnisciente, omnipotente, omnipresente, es sabio, es justo, es bueno, amoroso, misericordioso. Eso sí sabemos. Y que nosotros somos limitados, somos finitos, temporales. Y lo que nos dice este salmo, y nos dice Job, y en Dios vamos a seguir confiando. Porque eso es lo que dice el salmista. Por tu gran amor, rescátalos. Pero siguen confiando en Dios. Ya eso es. Continúa rogando a Dios. Sigue confiando en que Dios le va a dar la victoria. Perfecto. De eso trata estos salmos. ¿Eh? Este salmo es completo. Aquí estamos viendo que, recuerden que los salmos trata de apelar al corazón por medio al intelecto, a la razón por medio del corazón. Aquí vemos mucho contenido, mucha doctrina, mucha teología en estos salmos. El Salmo 45, vamos a darle lectura ahora, por favor, mi hermano. El hermano Boris, por favor. Salmo 45. ¿Ya hasta qué versículo? ¿O todo el salmo? Sí, porque más, a ver, un poco más corto este hermano Boris. Ya dice, brota de mi corazón un bello canto. Voy a recitar al rey mi poema. Mi lengua es como una pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre tu costado, caballero victorioso. En tu gloria marcha, cabalga, por la causa de la verdad, de la humildad y de la justicia, y tu diestra te enseñará a realizar proezas. Agudas son tus saetas, con que caerán pueblos debajo de ti.
haciendo desmayar el corazón de los enemigos del rey. Tu trono es el trono de Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Mirra, aloe y cácex exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil las arpas te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Orfir. Oye, hija mía, y mira, y pon atento oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y prendará el rey de tu hermosura, e inclínate ante él, porque él es tu señor. Las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa entra la hija del rey en su morada. De broncado de oro es su vestido, con vestidos bordados es llevada al rey. Vírgenes van en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Entre alborozo y regocijo avanzan al entrar al palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes sobre toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Perfecto. Muchas gracias, hermano Boris. Este otro salmo pareciera que fuese un poco romántico, ¿o no? No sé si lo logran ver así, como un Sí, salmo harto romántico romántico. entre un rey y una princesa. La princesa está halagando al rey. Es Mm. un canto nupcial real. Bueno, es de las reales. Todo eso encontramos en los salmos, ¿eh? Una riqueza extraordinaria. Hablan de todos los salmos. Algunos son didácticos, de acción de gracias. ¿Qué otros salmos? Bueno, acá un salmo real. Este poema es un canto de alabanza al rey en el día de sus bodas. Como no tenemos contexto, recuerde que los salmos no tenemos contexto, algunos los eruditos dicen, esto se compuso cuando Salomón se casó con la hija de Faraón. Y otros eruditos dicen, no, este salmo se compuso cuando Acab se casa con una princesa tiria. Otros eruditos señalan, este salmo se compuso o habla de un monarca de la dinastía davídica, sin precisar cuál de todos los monarcas de la descendencia de David. Pero de algún rey, cuando se casó con alguien, y al parecer esta princesa va a ser de otra tierra, de otra nacionalidad. Como nosotros sabemos que es de otra tierra, de otra cultura, porque el verso 19 dice, escucha, hija, fíjate bien y presta atención. Olvídate de tu pueblo y de tu familia. No sé si le recuerda este ¿Del texto a Salmo 45? Salmo 45, verso 10, Ah, en la nueva versión lo había dicho. internacional. Ah, yo lo había entendido 19, versículo 19 lo entendí. Ah, ok. No, el verso 10 aquí. Escucha, hija mía, fíjate bien, presta atención. Olvídate de tu pueblo y de tu familia. ¿Qué otro, un evento del Antiguo Testamento donde hay algo parecido? Olvídate de tu pueblo y de tu familia. Cuando Dios manda a Abraham que Es salga de su parecido, ¿ah? tierra, su Es parentela. parecido, Sí. sí. Es muy parecido, es muy parecido. Sabemos que es una extranjera, que no es israelita, porque se le invita, lo mismo que se le dijo a Abraham, abandona tu tierra, tu parentela, el lugar que yo te mostraré. Exactamente lo mismo. Por lo tanto, tuvo que haber sido, y es un salmo real, por lo tanto, tuvo que haber sido un rey que se casa con una extranjera. En la ley no estaba permitido eso, ¿ah? No tomarás mujeres que no sean de Israel, no tendrá muchas mujeres, también le decía la ley a los reyes, y acá toma a una extranjera. Salomón hizo eso. O Acab también. O algún rey, algún monarca, que no sabemos cuál es ese monarca que toma una concubina, una princesa extranjera. Sin embargo,
Al rey de este salmo se le da el nombre de Dios y se sienta en un trono eterno. En el verso 6 y el verso 4, en la nueva versión internacional, dice: Tu trono, Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es cetro de justicia. Tremendo, ¿ah? Ese, el libro de Hebreo cita ese salmo, parece. También se lo aplica a Jesucristo. Tu trono, Dios, Mm. cetro de justicia, cierto de equidad. Tu trono, Dios, se lo aplica a Jesús de Nazaret. El término Dios en hebreo es Elohim. En singular es Él, significa Dios. Y en plural es Elohim. Aquí lo voy a escribir. Aquí está. Profesor, ¿Sí? ¿cómo se entiende que en hebreo original usen la palabra para Dios como plural cuando ellos tienen por sobre creencia todo que Dios es uno? Entonces no es como estar diciendo que hay más dioses o que son una religión politeísta. Eso nunca me ha cuadrado. Muy bien, no hay problema. Lo explicamos. El Él en singular significa Dios. Y Elohim, literalmente, esto es literalmente, hay que poner literalmente significa dioses. Eso es lo que significa literalmente, dioses. Pero aquí nos enfrentamos, o el hermano Boris, bueno, todo el mundo en realidad, se enfrenta a un obstáculo cultural para interpretar la Biblia. Cuando veamos hermenéutica bíblica, vamos a ver los distintos obstáculos al momento de interpretar la Biblia. Son varios obstáculos. Estos obstáculos son culturales. Si lo leemos desde nuestra propia cultura, llegaríamos a la misma conclusión que está indicando el hermano Boris, de cómo se puede referirse a Elohim para referirse a Dios. Acá se está refiriendo a un monarca. Si está hablando acerca del politeísmo, entonces. Bueno, lo estamos leyendo desde la perspectiva cultural nuestra. Pero hay que saltar la cultura, porque la cultura que escribe acá, lo que están escribiendo son la cultura hebrea y otra cultura, totalmente diferente. Por lo tanto, debemos no desculturizarnos, sino enculturizarnos para interpretar la Biblia. Debemos ir a preguntarle a los hebreos qué significa esta pluralidad o esta pluralización. Nosotros, en nuestra cultura, para formar los superlativos, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Al sustantivo acá, por ejemplo, puedo decir Dios, Dios maravilloso. Maravilloso. Dios maravilloso. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Un superlativo. Eso es lo que estoy haciendo. Al sustantivo Dios, yo le estoy agregando un adjetivo maravilloso. Estoy haciendo un superlativo. Sin embargo, los hebreos también hacen su superlativo, pero lo hacen de otra manera. Ellos los superlativos lo pluralizan. Al sustantivo lo pluralizan. Al sustantivo lo pluralizan. Eso es. Por lo tanto, Elohim, literalmente es un plural. Lo que están haciendo los hebreos es un superlativo. Eso es lo que están haciendo. No están hablando acerca de politeísmo, monoteísmo. Están haciendo un superlativo. Porque lo único que hacen los hebreos, para hacerlo superlativo, no le agregan un adjetivo, simplemente lo pluralizan. Elohim. Lo que quiere decir lo mismo que en castellano, Dios maravilloso, extraordinario, Dios majestuoso. Ok. ¿Se captó la idea, mis hermanos? Hermano Boris. Amén. Sí, no sé si capté la idea, pero no logro entender la mente lo oriental, o sea, de la cultura medio oriental. Ah, claro. No, es igual que preguntarle a mi hermano Boris
a, a los ingleses? ¿Por qué hablan, cambian, alteran la sintaxis? Ah, el Eh, orden, sí, sí. bueno, lo mismo dicen los ingleses de nosotros. Y los hebreos también dirían a nosotros lo mismo. ¿Y por qué, Mm. para hacer los superlativos, le agrego un adjetivo? Si lo único que hay que hacer es pluralizar nada más. Hacen exactamente lo mismo los hebreos. Son otra cultura, otra, Mm. otro pueblo, otra forma de Ya. pensar. Ellos también nos dicen que extraño, que absurdo. ¿Por qué los superlativos le agregan un adjetivo? Así, más fácil pluralizar o nada. Listo, se acabó. Se ahorra espacio también. Que dirían los occidentales, ocupa mucho espacio, mucha tinta para hacerlo, o gastan más palabras para armar un superlativo. Si lo pluralizan, mucho más fácil, más rápido, dicen los hebreos. Mucho más práctico también, más concreto. Pero es tema de esto, tema cultural, digamos. Perfecto. Continuamos entonces. ¿Dónde estamos? Ah, nada, nos fuimos para allá. Porque al monarca se le llama Elohim. Eso es, al monarca se le llama Elohim. Al rey. Pero recuerde acá que no es que se esté divinizando al rey, sino siempre recuerde que esto es un poema. En los poemas abundan las metáforas. No se debe interpretar literalmente, porque es un poema. En ese contexto, como es un poema, pertenece al género poético, entonces no debemos emplear los recursos de los géneros poéticos para poder interpretar el texto bíblico. No podemos interpretar el texto bíblico o emplear herramientas para interpretar los géneros narrativos o géneros legislativos, géneros proféticos, para interpretar los géneros poéticos, porque son otras herramientas que debemos utilizar para la interpretación. Eso por una parte, que está en el contexto del género poético, no es género narrativo, ni legislativo, ni profético. Y lo otro, que el término dioses se utiliza en mucho contexto, tiene muchas acepciones o connotaciones. Por ejemplo, se utiliza para referirse a los ángeles, o también se utiliza para referirse a los jueces, o acá se utiliza para referirse a los reyes, en un sentido figurado, no literal, figurado, en tanto es representante de Dios, solo en ese sentido. Por eso se le llama dioses. Tu trono, Dios, tu trono, Dios, dice acá, permanece para siempre, el cetro de tu reino es cetro de justicia. Aquí el poeta, el salmista, está hablando acerca de un rey terrenal. Sin embargo, estas expresiones, estos pasajes bíblicos, en el Nuevo Testamento se utilizan en otro sentido, en un sentido totalmente literal, para referirse a Jesús de Nazaret. ¿Y cómo sabemos que cuando se alude en el libro de Hebreos, este mismo pasaje es aplicado a Jesucristo? ¿Cómo sabemos que se debe interpretar literalmente allí y no de manera figurada como se interpretaba a este rey, que cuando se casó con alguien, una extranjera, se compuso la obra? Porque el Nuevo Testamento habla acerca de la eternidad de Jesucristo. Juan, no solamente Juan, Pablo también lo menciona. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Antes de Abraham yo soy, dice Juan. Y en Apocalipsis, el alfa y el omega, el principio y el fin. Hay mucho, el apóstol Pablo, el creador y sustentador de todas las cosas. Cristo, para referirse al lobo. Sabemos que ahí, en ese caso, se debe interpretar literalmente. Porque se aplica a Cristo ahora, no se aplica a un monarca terrenal. Esa es la diferencia entre uno y los otros. Perfecto. Bueno, este honor de la realeza o de la divinidad nunca se otorgó a un rey hebreo, por supuesto. Dice nuestro libro de texto Pablo. Desde el exilio en adelante, los judíos interpretaban este poema como una alegoría mesiánica. Incluso los judíos no lo interpretaban literalmente, sino que como una alegoría mesiánica nada más. En el verso 6 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. No basta que se ame la justicia, sino que tiene que aborrecerse el mal. La indiferencia al mal caracteriza a una iglesia fría e impotente, cuando se es indiferente al mal.
el, el apóstol Juan, bueno, Dios se lo reveló, Cristo se lo revela al Evangelio de Juan, le hace un reproche a la iglesia de Apocalipsis que es indiferente al mal. Ah, hay un problema entonces ahí. Para las iglesias que son indiferentes al mal. Y se aplica a todas las iglesias que son indiferentes al mal. La indiferencia al mal es un pecado y es reprochable y es una actitud del cual se debe arrepentir y se debe remediar, según lo que nos enseña la Biblia. Acá nos está diciendo que se debe aborrecer el mal, debe hacerse algo para combatir el mal. En el verso 10, Israel, como Abraham, su antepasado, debe romper sus vínculos con el mundo pagano que lo rodea, y a cambio de los padres que así abandonen, recibirán hijos. En el capítulo 45, verso 5, dice la Reina Valera, perdón, la Nueva Versión Internacional, que ha llamado a ver, verso 5, dice aquí, el 4, perdón. La humildad y la justicia, que tu diestra realice gloriosas hazañas. La Reina Valera también emplea estos vocablos de humildad y justicia. Sin embargo, la Dios habla hoy lo traduce de otro modo y se nos hace un poco más comprensible ese versículo bíblico. Dice, haciendo justicia a los humildes. Ah, diferente. El rey no solamente es humilde y justo, sino que acá una justicia, una forma de justicia media pasiva, donde no actúa. En cambio, la Dios habla hoy lo traduce como activa, porque hace justicia a los humildes. Ahí es mucho más claro todavía. La instauración de un orden social justo y la defensa del derecho de los más pobres era lo primero que el pueblo esperaba de parte de su rey. Pero esto no era una, una actitud del pueblo que el pueblo se haya inventado lo que esperaba nada más por reflexiones personales, sino que esto estaba contemplado en la ley de Moisés. Dios lo dijo en la ley de Moisés, que tuvieran especial cuidado y atención por los pobres, los huérfanos, la viuda, el extranjero, el desamparado. Son figuras paradigmáticas para referirse a todos los vulnerables de la sociedad. Y los gobernantes eran los responsables de atender estas necesidades. Y los que tenían recursos económicos también en el pueblo hebreo, los que tenían altas tierras, también debían hacer justicia al pobre, al huérfano, al desamparado. Esto está sancionado, contemplado en la ley. Esa era la responsabilidad. Y acá el salmista habla acerca de eso, que hace justicia a los humildes porque eso es precisamente lo que esperaba Dios y lo que esperaban también el pueblo en general. Que hiciera justicia a los más vulnerables de la sociedad. Perfecto. Eso es lo que nos dice este salmo entonces. Este es el Salmo 45. Muy bien. ¿Algo más que acotar acá, mis hermanos? ¿Algo que eh, preguntar o reflexionar? ¿O algún aporte del Salmo 45? ¿Qué le pareció el Salmo 45? No solamente habla acerca de un canto nupcial, se puede traer varios temas de ahí. No hay ninguna pregunta, ¿verdad? El Salmo 45. Nos vamos con 46. Perfecto. Salmo 46. Mi hermana Alejandra, por favor, vamos a leer el Salmo 46. No es tan extenso, así que Salmo 40. lo puede leer completo, Amén. hermana. Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegra la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros
en el fuego. Estad quieto y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Perfecto, Amén. muchas gracias, hermana Alejandra. En el Salmo 46, si uno lee los primeros versículos, Dios nuestro amparo y fortaleza, ayuda a los momentos de angustia. En un calendario que yo tenía hace bastante tiempo, hace años, está en la pared, y leía esta sección. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Yo lo encontré maravilloso este salmo. Me imaginaba las montañas que se removían de sus lugares y iban a parar al corazón del mar. Me imaginaba eso. Pero yo lo atribuía en esa época, esta sección lo atribuía a tiempos escatológicos. A esa época lo veía como que se refiere a la gran tribulación por esa época. Y esto va a pasar en mi ingenuidad de esa época, al ver ese salmo que estaba en un calendario. Si lo ve un escatólogo, alguien que se dedica a la escatología, o los que sufren de escatomanía, es decir, todo lo ve la Biblia, todo en un lente escatológico. Ven todo está relacionado con la escatología. Aquí, evidentemente, va a haber la segunda venida de Cristo, la gran tribulación, eso es lo que va a haber acá en este pasaje. Este salmo es un canto de victoria, el Salmo 46, cuya nota dominante es el refrán: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Se ve a Dios en un tumulto, en la agitación de la tierra, en los cerros. Tal vez se refiere a las violentas conmociones civiles. Algunos autores dicen, esto no se refiere a la escatología. Más bien, esto se refiere a las conmociones civiles. Recuerde que esto es un poema, mis hermanos. Por lo tanto, aquí se puede interpretar de varias maneras, porque se está empleando las metáforas. Podría referirse a eso, a las conmociones civiles, a los conflictos sociales y políticos, podría referirse a eso. Otros indican, en realidad lo que está diciendo el pasaje bíblico es el caos primitivo. No sé si entienden esa idea del caos primitivo. ¿A qué me refiero? El caos primitivo o primogenio. El caos primitivo no es el de versículo Génesis 1:2, cuando dice Correcto, que la hermano tierra Boris. está desordenada. Exactamente. Acá el salmista hace como una analogía de volver al caos primigenio, al caos primitivo, donde todo estaba desordenado y vacío. Eso es lo que está hablando acá. Recuerden que todo esto es metafórico, solamente metafórico. Y después, en el verso 4, habla acerca de: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. ¿Cuál es esa ciudad de Dios? ¿Cuál es la ciudad de Dios? ¿En la Biblia, Antiguo Testamento? Jerusalén, Muy bien. Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de Dios. Pero ahora Jerusalén se dice: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Ese río pareciera que está aludiendo a los ríos que están en el huerto del Edén. Lo interpretamos de ese modo, empleando esa analogía que posiblemente el salmista está pensando. Entonces podríamos interpretar que aquí el salmista está indicando que Jerusalén es como ese jardín, el Edén, o el paraíso. Está aludiendo al paraíso. Es decir, ahora el paraíso es esa ciudad, la Jerusalén. Vemos a Dios en la ciudad. El Señor habita en ella, en Jerusalén, y la protege. Vemos a Dios exaltado en toda la tierra también,
Aquí se presenta una visión escatológica y mesiánica. ¿Por qué una visión escatológica? Ahora sí, en esta sección del, del verso 9, sí, ahí sí, están en contexto escatológico. Cuando ha puesto fin a las guerras, en todos los confines de la tierra, ha quebrantado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros de fuego. Pero en realidad recuerde que acá está aludiendo a una victoria, una confianza que Dios le va a dar la victoria, porque Dios está con él. ¿Qué dice el texto de Dios? En nuestro amparo, en nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Me gusta esta expresión que emplea la Biblia. Ante su voz se derrite la tierra. Qué impresionante, me gusta esa expresión que utiliza el salmista. Ante su voz se derrite la tierra. Es mejor que no hable con esa intensidad pavorosa, o tétrica, o terrible, o majestuosa, porque se derrite la tierra. Está con nosotros y también es nuestro refugio. La Biblia de Jerusalén comenta que la presencia divina en el templo de Jerusalén, en la ciudad santa de Dios, protege la ciudad santa y aguas simbólicas purifican y fecundan. Es decir, este río purifica y fecunda la tierra, convirtiéndola entonces a Jerusalén en un nuevo Edén. Las imágenes son de una vuelta al caos primigenio, como lo había mencionado anteriormente. En el Salmo 46, ¿qué más dice este salmo? Bueno, eso es lo que menciona. No, algo más. En el verso 5, Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Dice que Jerusalén no va a caer nunca. Jerusalén, dice este salmo, es indestructible. Por lo tanto, cualquier persona que diga que Jerusalén es destructible es un blasfemo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es indestructible. Cristo dijo que no quedará piedra sobre piedra, sino que todo esto va a ser totalmente destruido. También acusaron a Cristo de ser blasfemo. ¿Por qué? Porque los judíos interpretaron el Salmo 46 literalmente. En ella habitará siempre, no caerá jamás. Por lo tanto, todo lo que digan que va a caer Jerusalén, todos están mintiendo. Jeremías está mintiendo, Jesucristo está mintiendo, porque la Biblia está mintiendo. Bueno, ahí encontramos un problema de interpretación de la Biblia, interpretación de la poesía hebrea. Es indestructible, pero hay una condición. En tanto el pueblo es fiel al pacto. Pero si quebranta el pacto, Jerusalén caerá. Y ocurrió en el año 586 por los babilonios, y también en el año 70 después de Cristo cae Jerusalén, ahora en manos de los romanos. Ahí ve la importancia de la interpretación bíblica, importante la lectura bíblica, para no cometer errores como lo hicieron los judíos. ¿Algún comentario, mis queridos hermanos? El análisis de estos 46 salmos. Hemos visto menos, pero eh, lo trabajamos de este modo. ¿Algún comentario, mis hermanos, antes de irnos al recreo?